Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Mariano Rajoy y de cómo el que fue uno de los presidentes con más poder de la historia reciente de España fue expulsado del cargo de una forma que nadie había visto antes. Es una historia que lo tiene todo: poder, crisis y una caída verdaderamente histórica. Y esta es la pregunta del millón, la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un líder que parecía absolutamente intocable, con todo el poder en sus manos, pudo caer de una forma tan estrepitosa? Bueno, pues para entenderlo, como en todas las buenas historias, tenemos que empezar por el principio. Y es que, para entender bien la caída, primero hay que entender de dónde venía. Y lo más curioso es que Mariano Rajoy no empezó como el típico político de carrera, para nada. Su profesión original era, bueno, algo mucho más discreto. Era registrador de la propiedad. Sí, sí, como Sueva. Lo suyo fue una carrera de fondo, ¿eh? Casi 40 años de escalada política, muy metódica. Como se puede ver, empezó desde abajo, en la política gallega, allá por el 81. De ahí dio el salto a Madrid a ser ministro con Aznar en el 96. Y a partir de ahí fue subiendo. Primero, líder de la oposición y finalmente, en 2011, la victoria total. Una mayoría absoluta de las que hacen historia. En lo personal, eso sí, Rajoy siempre fue un hombre muy discreto. Estaba casado desde el 96 con Elvira Fernández, a quien dedicó estas palabras. Tuvieron 2 hijos y, bueno, llevaban una vida familiar bastante tranquila. Una tranquilidad que, como se pueden imaginar, estaba a punto de saltar por los aires por la que se le venía encima. Y vaya si llegó la tormenta. Llegó nada más poner un pie en la Moncloa. Su presidencia no fue precisamente un camino de rosas. De hecho, su tiempo en el gobierno quedó marcado a fuego por 2 crisis gigantescas, 2 desafíos enormes que pusieron a prueba su liderazgo desde el minuto 1. Tenía 2 frentes abiertos, y a cada cual más complicado. Por un lado, la crisis económica, una de las peores que se recuerdan, que le obligó a meter la tijera a fondo con políticas de austeridad muy impopulares. Y por si fuera poco, al otro lado, el otro gran incendio, la crisis territorial en Cataluña, que le llevó a tomar una medida drástica, a usar un artículo de la Constitución que nunca antes se había tocado. Hablamos, por supuesto, del famoso artículo 155. Y ojo, que esto es clave para entender el momento. Nunca antes en toda la historia de la democracia española se había atrevido un gobierno a usar esta herramienta para intervenir una autonomía. Solo con ese dato ya nos hacemos una idea de la magnitud del desafío que tenía sobre la mesa. Pero a ver, con todo esto, ni la economía ni Cataluña fueron lo que le hizo caer, no. El golpe final, el detonante de todo, fue otra cosa. Un escándalo de corrupción gigantesco que llevaba años cocinándose a fuego lento dentro de su propio partido y que estaba a punto de estallar de la forma más devastadora posible. 750 años, más de 750 años de cárcel. Se dice pronto, ¿eh? Esa es la suma de todas las condenas del caso Gürtel. Es una cifra brutal, que da una idea del tamaño del monstruo, de la trama de corrupción que iba a dinamitar al gobierno. Y claro, entre los condenados no estaban 4 cualquiera, no, estaban los jefes de la trama, como Correa, pero lo que es más importante, había gente de la cúpula del partido de Rajoy. Y aquí está el nombre clave de toda esta historia: Luis Bárcenas, el hombre que durante años manejó las cuentas del Partido Popular, el tesorero. Y aquí es donde todo explota. Porque la sentencia no solo condenaba a personas, no, iba mucho más allá. Decía, negro sobre blanco, que el Partido Popular como partido se había beneficiado de la corrupción y confirmaba la existencia de la famosa Caja B, una contabilidad en negro. Una bomba. Y para rematar, el tribunal ponía en duda la credibilidad del testimonio del mismísimo presidente del gobierno. En ese preciso instante, todo su poder empezó a derrumbarse. Esa sentencia fue la cerilla que prendió la pólvora. Hay que pensar que el panorama político había cambiado mucho, ya no era cosa de 2 partidos. Habían entrado nuevos actores en el tablero y, claro, la oposición olió la sangre, vio la oportunidad perfecta y activó un arma parlamentaria que iba a hacer historia. Y lo más increíble es lo rápido que fue todo. Fijaos en la secuencia. Todo se vino abajo en apenas una semana. El 24 de mayo sale la sentencia y el 1 de junio, una semana y un día después, el gobierno de Rajoy ya no existía. ¡Pum! Historia. Fue una caída en picado absolutamente vertiginosa. 180. Ese fue el número, o trágico según se mire. 180 votos que sellaron su final político. Son los diputados que votaron a favor de la moción de censura, un mecanismo que permite al Parlamento retirar su confianza al gobierno y elegir a otro presidente. Y así, Mariano Rajoy pasaba a la historia como el primer y por ahora único presidente de la democracia española en ser destituido de esta manera. Y después de todo esto, ¿qué pasó con Rajoy? Pues tomó una decisión que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Dijo adiós a la política para siempre.
y cerró el círculo volviendo a lo que hacía antes de empezar todo, a su plaza de registrador de la propiedad. Este cuadro resume el cambio de vida, y es que es alucinante. Pasó de ser el jefe de todo un gobierno, de tratar con líderes mundiales, a verificar documentos en un registro. Pero el dato más llamativo, sin duda, es el de la última fila, porque resulta que después de dejar el poder, sus ingresos potenciales como registrador eran muy, muy superiores a su sueldo como presidente del gobierno. Curioso, ¿verdad? Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión final. La historia de Rajoy nos obliga a pensar en algo importante sobre la responsabilidad en política. A ver, ¿hasta qué punto un líder es responsable de la corrupción que hay en su partido? ¿Es un fallo de la persona o un fallo del sistema? Es una pregunta complicada, sin una respuesta fácil, pero que dice mucho no solo de una carrera política, sino de la salud de una democracia entera.